Tengo el privilegio de introducir a Bruce Gore. Nos ha acompañado desde el estado de Washington, que todavía son los Estados Unidos, y gracias a Dios que hay todavía hombres como él. No sé, hay cristianos en todos lados, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero es una bendición tener hombres como Bruce Gore, que nos ha enseñado historia, mostrado, pero si nos pudiera acompañar, es abogado, historiador, académico. Demos la bienvenida a Bruce Gore. Gracias. Estuve emocionado cuando nuestro pastor me ha presentado como el mejor historiador del mundo. Me estoy halagado. Es una bendición estar aquí con ustedes. Sé un poco de tu iglesia. Glenn y Linda me han comentado de toda la historia de esta iglesia y es un gran honor para mí estar aquí y verte por fin esta mañana. Gracias por esta invitación. He volado 15,000 millas y debes de tener algo que decir, ¿verdad? Estaba pensando que años atrás no predico mucho, la verdad. Soy un maestro de escuela dominical. Lo hago cada semana 1 hora. Esa es mi vida. Pero he predicado tal vez 2 veces al año en un lugar en Idaho. El pastor me introdujo diciendo que que había escapado de ese estado de Washington. Y me siento ahora así, como le digo a un amigo católico, aunque las cosas estén fuera de control, Jesús está todavía manejando la tienda. El título, el nombre de su iglesia, Iglesia del Rey, es un buen recordatorio de eso. Una verdad de que excede un desastre político que vivimos. Tengo otro amigo cercano que me dijo que si alguna vez yo predicara, tendría que asegurarme que el Evangelio es el corazón de lo que dices. Sin importar el tema, el Evangelio debe de estar ahí. Si no, simplemente se convierte en una plática motivacional. Y estaba contemplando de qué platicarte esta mañana. Y su consejo llegó. Quiero hablar del Evangelio esta mañana. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el texto que me vino a la mente es el texto de Pablo y su discusión que encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Por muchos años, no sé si conozcas, pero he enseñado en universidades y he enseñado en Romanos por 3 años consecutivos. Cada año tengo la oportunidad, trato de tener la oportunidad, por lo menos para mí, cada año, de regresar a este libro y ser más impresionado, no solamente del genio del apóstol Pablo, sino de la inspiración divina de estas palabras. Mientras continuaba, decía yo a mis estudiantes de este texto, estás leyendo el corazón del corazón, de lo más profundo,
preciso discusión de lo que es el Evangelio, hablando de temas teológicos. No puedo hacerlo mejor, aun aunque la predicación sea ineficiente. Tienes tu palabra perfecta. Ve a Romanos capítulo 3 en versículo 21. Son 6 versículos llena de un conocimiento divino. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigo, esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, somos movidos al punto de no tener palabras para reconocer la deuda que tenemos, que nunca pudiéramos pagar. Una deuda que si tratáramos de pagar sería un insulto a tu dignidad. Y aún así nos has dado como regalo esta paga. Nos regocijamos en nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado esa deuda por nosotros. Te pido por una reflexión de tu texto, honrar a Cristo, su trabajo y su nombre nada más sea levantado. Nuestra admiración y adoración, te damos gracias. Tu nombre bendito. Amén. Bueno, este texto, si notas, llena de palabras ricas, y te voy a decir la verdad, cada palabra de este párrafo es suficiente para un sermón. Para hacer un sermón tendremos que estar aquí 4 días y perdería mi vuelo, pero me voy a enfocar en 3 palabras y organizar este tiempo. Pero hay otras palabras que podemos usar, pero resaltan estas 3 palabras mientras teníamos nuestra conversación esta mañana. La palabra nuestra justicia ha sido revelada. La segunda palabra es propiciación. No es una palabra que en ninguna parte del mundo se usa tan común, pero que significa satisfacción, expiación. Pero la palabra griega, el asterio, que es una palabra refiriéndose, y la otra palabra, el que justifica, el justo y el que justifica, al que es la fe de Jesús. Esas 3 frases, la primera palabra, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pareciera que es un eco de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, en donde empieza su gran carta a los romanos, da una introducción. Nunca había estado en la iglesia de Roma. Tal vez se ha encontrado este libro en Jerusalén. Y la iglesia tiene una gran reputación,
Pero hay un conflicto, porque hay judíos y no judíos en esta iglesia. Y pareciera que no ven las cosas de la misma manera, tensiones, discusión. Y Pablo está en medio porque es un hombre judío, pero apóstol de los gentiles. Así que está en medio del conflicto y quiere visitar a los romanos y trae esta introducción. Mira, ¿qué es lo que predicación? Este es mi evangelio, este es el mensaje. Y quiero que lo dijeras antes de que nos encontremos. Y antes de dar este aproximamiento, hay una tesis. El versículo 16-17, Pablo dice, no estoy avergonzado del evangelio. Nada de qué avergonzarse. Es el poder de Dios para salvación. Tal vez para ti sea gracioso, pero te cambiaré tu opinión. Y el evangelio es así. Es el poder de Dios para salvación para aquel que lo crea. Primero al judío y aún así para el griego. Porque Pablo dice, porque la justicia de Dios ha sido revelada. Como está escrito, por fe el justo vivirá. En el año 1515 hubo un monje alemán en un monasterio que se le había dado una tarea de escribir un comentario del libro de Romanos. Y este joven monje, su nombre es Mortín, se va a trabajar en ese comentario. Y todo parece ir bien hasta que llega a estos dos versículos. Y cuando llega a estos dos versículos, está perplejado al punto que es una piedra día tras día. Que Pablo diría tan sorprendente como no estoy avergonzado del Evangelio, porque en él la justicia de Dios es revelada. Nuestro amigo Martín Lutero, sentado, no podía entender lo que estaba diciendo Pablo, porque en su experiencia decir la justicia ha sido revelada es lo mismo de decir que la luz ha llegado al universo, estoy desnudo, toda impureza, imperfección, cada acto de deshonra, todo ha sido expuesto ante un Dios santo donde no hay donde esconderse, donde correr delante de Él. Es lo que significa, damas y caballeros, que la justicia de Dios. Y no podía entender esto, Martín. Y como dice Pablo, no estoy avergonzado. No puedo imaginarme estar más avergonzado que ante la presencia de Dios. Claro, tenía una gran historia de ansiedad. Algunos verían su vida anterior y era como un genio. Yo sé que hay muchos historiadores aquí, pero era un hombre, un niño, un joven, hijo de un minero, donde ha llegado a ser exitoso y moverse en esta escalera social, y se reconoce que su hijo lo puedo llevar a una mejor vida. Entonces empieza su padre a mandarlo a las escuelas, muchos gastos, mandándolo a universidades prestigiosas, entrenado por abogados, habilitado para practicar la ley. Así que eleva el estatus social y ese era el plan.
todo pareciera que va bien, siendo el segundo mejor de su clase. No sé quién se había graduado como primero, pero, pero estoy seguro que no tuvo tanto impacto como aquel segundo. Y estoy agradecido que se haya graduado en segundo. Una gran afirmación. Aquel, todo aquel que corra, y Martín corrió, y se sentía culpable, ansioso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Todo lo que hago es haciendo dinero, y está bien haciendo dinero y mejorar el estatus de mi familia, pero si sabes la historia, después de graduarse en una tormenta, muy supersticioso, Martín Lutero pensaba que la tormenta era un Dios enojado conmigo. Entonces hay un momento de un rayo llega a un árbol cerca de él. Fue traumático para él. Lo, lo lleva a caerse en el suelo, en el lodo, y clama. ¿Sabes qué clama? A un patrono, alzando un clamor al santo patrono de los mineros. Era 1605. No te necesito decirte que su padre, este no era el plan para el padre de Martín Lutero. Tenía un gran respeto por la iglesia, pero los monjes lo único que hacían era decir: ayúdame, hombre santo de Dios, enfrente de ti. No contribuían para nada a la sociedad. Y ahora dice el padre: mi hijo es uno de ellos. Así que no reconcilia que su hijo tome esta decisión. Pero Lutero creía que era el plan de Dios empujándolo. Entra al monasterio y en los siguientes años como monje, dice, era un monasterio medieval donde dormía en un cubículo frío, húmedo. Diría que había heridas, abusos en aquellos años, pero no tenía ningún sentir de redención. Tú sabes que tú vas al cubículo de confesión. Todos los monjes lo harían todos los días. Y los monjes típicamente confesaban durante 2, 3, 4, 5 minutos. Déjame preguntarte, ¿cuántos pecados puedes cometer en un monasterio en un día? Entonces, 4 o 5 minutos está muy bien. Literalmente Lutero, cuando confesaba por 2 o 3 horas, el padre diría: hoy es otra vez Martín. Era una mezcla de genio con paranoia, si quieres ponerlo así. Martín veía en su alma cada detalle hipócrita, cada pensamiento malvado, cada detalle de su vida vería la injusticia en él y lo recordaba. Iría al cubículo de confesión, iría etapa y nivel por nivel, donde se daba cuenta que ha violado la ley de Dios. Y cuando terminaba, te absolvo. ¿Qué significa?
te absuelvo. Y Lutero diría, por un momento tan diminuto sentía paz. Muchas veces quisiera morir en ese instante, te absuelvo y morir ahí, pero no salía del cubículo 15, 20 pasos y otro pensamiento en su cabeza, otro motivo engañoso. Quería regresar otra vez al cubículo. No, las reglas son las reglas. Tienes que esperar hasta el siguiente día. Qué existencia tan miserable. Su padre tienes que levantarte. Vamos. Y la famosa respuesta de Lutero, no tengo paz. Hemos cantado este himno. ¿Te das cuenta? La bendición de decir con sinceridad, tengo paz, como un río. ¿Qué tesoro es este, donde nos arrodillamos alrededor de gente que hace lo que quisiera para evitar la idea de que no tienen paz? Lutero lo confrontó y esa miseria casi lo acaba. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no trabajas en tu doctorado en filosofía? Lutero era muy bueno, se convierte en doctor en la iglesia y le da la tarea, escribe el comentario en Romanos. Pero acontecería que a través del capítulo 1 no estoy avergonzado del Evangelio, porque es justicia revelada. No podía imaginar por qué Pablo diría tal cosa. Hemos dicho que hay un día del juicio. Si algún día te encuentras en ese día del juicio, te voy a dar un informe. En ese momento te encuentras ante el Dios de los cielos y la tierra. Y si hay una sola cosa que se encuentre, no tiene nada que ver con cuántas casas, cuánto dinero hiciste, qué tan exitoso como hombre de negocio, o qué tan bueno era tu juego como deportista. Solamente una cosa. Y si estás ahí, te prometo que pudieras sacrificar cualquier cosa que tuvieras por mostrar algo valioso. Pero Martín no se sentía así. Así como ese rayo en esa tormenta, pero en buen sentido, como ese momento que fue horrorizado, hay otro movimiento opuesto. Estudiando el texto en griego, dice que lo que encuentra en él, el artículo la no está. Uno diría, ¿cuál es la pregunta? Pero en el griego hay mucha diferencia. Aún en el inglés hay diferencia. La justicia por la cual Dios es justo intrínsecamente, santo, nuestra justicia de Dios. Y para Lutero es como, ¿de qué está hablando Pablo? Nuestra justicia de Dios como un regalo de Dios. No estoy avergonzado del Evangelio,
que es un regalo de justicia recibida, recibida por manos vacías de fe. No algo que tú pudieras pagar porque no tienes nada. Cualquiera que venga y que pueda decir, te puedo dar un enganche por ello. No insultes a Dios tratando de comprarlo. Es algo recibido humildemente, o no es así. Y para Lutero se da cuenta que Dios lo presenta como un regalo. Y la única condición es, no pienses que puedas pagar para ello. Y pareciera que las abres se abren en uno de los más grandes momentos para Lutero. Porque si te encuentras en ese juicio de Dios, la única cosa que vas a querer, la única cosa que vas a querer tener en ese momento es justicia. Si pudieras estar en ese momento y poder sacar de tu bolsillo justicia, Dios diría, sí, aceptado. Pero si no puedes sacar de tus bolsillos, y mira todas las cosas que he hecho, puras obras de iniquidad, no te conozco, has recibido el regalo de justicia, por eso no hay vergüenza, porque es algo que no puedes tú trabajar, merecer. Pero ahora nuestra justicia ha sido descubierta. El Antiguo Testamento es anticipada, pero no revelada. Pedro dice que los profetas trataban de ver las circunstancias del Espíritu de Cristo y la gloria de Dios, pero nunca había sido clarificado, solamente ver los filos de esa verdad. El Nuevo Testamento anticipa este momento y Pablo dice, ahora el mensaje es revelado. Como testigo tenemos el Antiguo Testamento, pero es por fe. No hay diferencia entre nosotros. ¿Ves? No hay diferencia. Los padres fundadores, Thomas Jefferson, dice una cosa muy parecida. Esto es evidente que todos los hombres somos creados iguales. ¿De dónde sacó esta verdad? Cuando Thomas Jefferson dijo esto en 1776, diría algo tan virtuoso donde nadie estaría de acuerdo. Hay algo tan evidente donde somos diferentes en muchas maneras. Otros somos altos, cortos, algunos inteligentes, tontos, bellos, feos, ricos, pobres. Algunos nacen en aristocracia, otros en pestilencia, otros diferente color de piel. Hablamos un idioma, otros otro. Aún en este cuarto, tantas diferencias. ¿De dónde toma Thomas Jefferson que somos creados iguales? La gente pensaría, estás loco. ¿De dónde tomas esa idea? No la toma, amigo, del Renacimiento. No, claro que no. No hay ningún grupo que dijera esto. ¿De dónde lo toma? De la cultura puritana. Y lo toma la cultura puritana de la Reforma, especialmente de Calvino, que lo toma de la Biblia. Cuando lee, no hay diferencia. No hay diferencia. A algún punto, lo más que importa es que no hay diferencia entre nosotros. Porque Pablo dice, todos hemos
pecado. No es que algunos vienen menos pecadores, algunos llegan, no, para nada. Todos hemos pecado, todos hemos llegado a un, ya sea que seas rey de Inglaterra, un hombre común, tenemos tanto en común. Todos hemos pecado. No hay justicia, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hemos. Y Jefferson dice, creo que eso es evidente. Bueno, si esto es evidente, entonces es claro que si tenemos, tiene que ver que hay una fuerza externa dada. Y Pablo dice, no hay diferencia. Todos nos hemos quedado cortos, pero somos justificados gratuitamente a través del pago en Cristo. Y es nuestra propiciación. Muchas veces me gusta por ahí tirar conversaciones graciosas con mi esposa. Me gusta que tenga esa mirada. Y son una de estas palabras que no usamos tan común. Propiciación. No es una palabra popular. No sé si en español es una. Pero hay una palabra en griego en el Antiguo Testamento. Que por cierto, en la Septuaginta, en el mundo judío, en el primer siglo, la palabra de Dios más usada y reconocida como autoridad. Y la palabra usada en la Septuaginta es el asterium. Y es la palabra usada en el Antiguo Testamento para hablar de misericordia. Era aquel propiciatorio en el tabernáculo donde era un objeto, el objeto más preciado, el arca de pacto o por supuesto santo y generalmente escondido del ojo público. Si fueras un judío y te encuentras, te sorprenderías del escrito de Pablo porque dice, Dios demuestra a Cristo abiertamente, demuestra el asterium abiertamente, públicamente. Y si eres un judío, dices, espérate, no veo esto, no hay nada público de el elasterium. Está en el camino a Dios, en el templo, en este lugar llamado lugar santísimo. No espero que sea público. Grandes cortinas lo cubren. Hemos aprendido que esto no llega al público. Recuerda, hay momentos donde no son tan buenos para el pueblo judío, donde el arca del pacto no está en su lugar y hay curiosos que quieren mirar adentro y 10,000 hombres mueren en aquel momento. El sacerdote se levanta también y muere. Los hijos de Aarón trayendo su receta y son muertos
porque su arrogancia y pensando que pueden jugar con la fórmula del incienso. La gente piensa, vamos a dejar el arca en un lugar seguro. Estaba escondida esta arca y todos los utensilios. Y ahora Pablo, hablando de este tema, el asterium, habla que es públicamente expuesto. ¿Cómo puede ser posible? Jesucristo crucificado en un lugar llamado Gólgata, lugar de la calavera. Y pareciera que este centurión romano, la historia nos dice que era un romano, estaba ahí en una crucifixión rutinaria. Otros dos hombres, y uno de ellos con un letrero, rey de los judíos, no importa, pero se da cuenta, esta no es una crucifixión ordinaria. Escucha las 7 últimas palabras de Jesucristo, las puedes nombrar. He terminado. Por los últimos 2 años he estado educando a mi nieto en la filosofía cristiana. Se ha memorizado muchas cosas del calvinismo. Una de las cosas que le he hecho memorizar es las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Cada una de esas frases de Jesucristo son sorprendentes. Y entonces todo se oscurece. Un eclipse inexplicable ocurre. Terremotos. El ambiente cambia. No sabe qué hacer. Y por 3 horas. Y es donde este centurión puede ver en la oscuridad. No sabía que detrás de esta escena, de lo que está pasando en el tiempo y el espacio, hay una gran batalla, hay una guerra. Miguel y sus ángeles pelea con el dragón. No ve estas partes, todo lo que está pasando, una victoria cósmica. La gran batalla se está haciendo en esa cruz. No puede ver esta parte. Pero lo que ve, después de 3 horas, el sol resplandece, todo regresa a la normalidad. Está ahí parado y ve a este Jesús con una señal. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y entonces Marcos nos dice, Jesús grita. En griego, un megafónico grito. Pensamos que nada más está agonizando, no. Este grito es un grito de victoria. Es un grito de poder. Es un grito que esperas de un soldado que ha estado trabajando todo el día, peleando y ha ganado la batalla. Está exhausto, pero levanta su voz al cielo y grita, sí, victoria. Y eso es lo que Cristo hace. Y este centurión romano mira a Jesús y dice, de acuerdo a Marcos, este era realmente el Hijo de Dios.
Cuando Jesús, no puedo probar esto de la Biblia, es mi intuición, pero estoy seguro que la tierra tembló. Este grito tembló hasta Jerusalén. Toda la gente que estaba juntada para la Pascua, estas enormes cortinas rotas en dos, por la primera vez en la historia, puedes pasar al lugar santo, santísimo. Miran adentro, todo lo que estaba restringido por siglos, ahora pueden ver. ¿Y qué es lo que ven ahí en español? Nada. Un cuarto polvoroso, un cuarto vacío, que por cierto es la primer testimonio en este lugar de la calavera. Y lo primero que reconoce un pagano, gentil, centurión, romano, y testifica todos los eventos y mira en un momento, fue el Hijo de Dios. Hay una tradición, no lo tenemos en las Escrituras, que renuncia a su comisión romana, deja, se convierte en misionero, yendo de lugar a lugar, solamente diciendo lo que ha visto. Yo soy uno de los ejecutores de este hombre y vi al Hijo de Dios. Eventualmente, de acuerdo a la historia de la iglesia, mártir en Capadocia, hoy Turquía, mucha gente llegaba. Todos hemos sido en algún punto ejecutores de Jesús, deudores de que esté ahí en la cruz públicamente, crucificado delante de tus ojos. La predicación del Evangelio lo has visto. Jesús el gran beneficio, su justicia, porque es un acontecimiento público de que Dios puede ser justo y justificador. Pastor Ron, ¿a qué hora tengo que terminar? No quiero. Hasta ahorita todo bien. Tengo otra pieza y aprecio que estén atentos. Estas dos palabras, justo y justificador, estas dos palabras, pareciera que hay contradicción, pero Pablo, conocemos que Dios es justo. Justicia está en su propio carácter. Demanda para que sea Dios el que sea justo. Si no fuera su justo, definitivamente no es Dios. Ahora, la pregunta es cómo puede ser el justo y justificador. Ver a un pecador como yo y la
menor cosa que puedas pensar es como un hombre pecador que ha sido responsable de más maldad que buena. Y si puede ser lo mismo de ti, ¿cómo esta persona, tú o yo, podemos perfectamente ser justos? Qué mentira, qué fabricación puede ser esta de que Dios pueda llamar a un hombre justo sin, sin demeritar que Él es justo. Y todo empieza en el jardín del Edén. Tenemos a Adán y a Eva. Es rey y reina, les ha dado dominio, un reino, son imagen de Dios. Solamente una restricción, no comas de este árbol. No hay 10 mandamientos, solamente una restricción. Todo lo demás es tuyo. Gobierna, fructifica. Adán y Eva están ahí. Y llega el tentador. ¿Qué te ha dicho? ¿Se te ha dicho que no comes? ¿Qué clase de Dios legislador te restringe de esa libertad? ¿Y sabes? ¿Ves? Mucho más pasó de lo que podamos reconocer, porque no es simplemente a Adán y Eva pecador, que es un problema colosal, pero siendo imagen, portadores de la imagen de Dios, esta es la palabra técnica, prosecutor. El, el nombre de Satanás no es un nombre, sino habla de una oficina, el acusador. Se nos muestra aquí y allá, en las primeras capítulos de Job, que los hijos de Dios está ahí para acusar. Muchas veces acusando a Dios reverentemente. ¿No se supone que tienes que ser tan justo? ¿Cómo extiendes misericordia? No puedes ser tan misericordioso y permanecer justo. ¿Dios tiene un problema? ¿Cómo puede seguir siendo justo y extender misericordia? Siempre misericordia ha sido voluntariamente. Soy abogado. He ganado en corte y he pedido misericordia por mi cliente. Por favor, nunca demando, nunca he dicho que se demande misericordia. Misericordia es siempre discrecional. Tienes que ir en humildad, porque Dios no tiene nunca que ser misericordioso para nosotros. No está en ninguna obligación, pero debe ser justo. Y si Dios da misericordia a una persona que no la merece, Dios tiene una inconsistencia y Satanás está vestido en negro. ¿Cómo podemos resolver este acertijo? ¿Cómo puede ser Dios justo y justificador? La respuesta es, hay una guerra en los cielos. Cristo peleando y ese acusador es expulsado y pierde su capacidad como persecutor. ¿Por qué? Porque Dios puede ser perfectamente justo y justificador, porque Cristo ha sido la revelación de la justicia.
han sido crucificados con Cristo. Cuando Cristo fue a los infiernos en la cruz, cuando se despliega la ira de Dios en él, hay un tormento infinito. Ese infierno que merecía, soportando esas flamas, Dios en ese momento mantiene su justicia. Pero por supuesto, se tiene que partir la Trinidad. ¿Y cuándo se termina todo esto? Cuando Jesucristo tiene este grito: es finalizado. Todo aquel que crea, esta fe es dada. Nos arrodillamos, la recibimos en absoluta humildad, porque no hay nada que podamos traer que pudiera representar algo que merezcamos, pero Dios lo ha dado. Así que justicia de Dios ha sido revelada. El Antiguo Testamento lo anticipaba, pero ahora ha sido dada. Somos justificados por ese pago que Cristo ha hecho públicamente, probando que Él es justo. Hermanos, ha sido un gozo estar aquí con ustedes. Les agradezco por su comunión. Gracias por la invitación. Quiero ofrecer una oración, especialmente por Pastor Ron y la iglesia, mientras cerramos el servicio. Vamos a orar juntos. Padre, estamos agradecidos por esta iglesia, por este lugar estratégico en esta ciudad, todas las cosas que leemos. Agradecidos por nuestro pastor. Oramos que tus riquezas y bendiciones lo alcancen, que sea amado no solamente por la iglesia, sino por ti, que tenga más años que pueda servir. Oramos que le des gracia